buenas y muchas bendiciones para ti. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, con un mensaje para ti hoy. Es algo que fue pedido por un oyente que quería saber sobre este tema. Entonces así lo puse yo. No te duele, pero te puede matar. No te duele, pero te puede matar. Estamos hablando acerca del pecado. ¿Y por qué es que nosotros decidimos pecar, aún sabiendo que van a haber consecuencias? Y consecuencias graves, pero todavía somos rebeldes en nuestro espíritu y nuestro corazón, y muchas veces decidimos en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestro ser pecar contra Dios, pecar contra otras personas y pecar contra nosotros mismos, contra nuestro espíritu, nuestro ser y nuestro cuerpo. Y lo hacemos con decisión propia muchas veces. Vamos a explorar hoy por qué es que nosotros pecamos por decisión propia y cuáles son las consecuencias. Muy importante para ti entender y comprender este mensaje hoy. No te duele, pero te puede matar. Vamos a empezar con este pasaje que dice: más bien, profesando la verdad en amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Esto está en Efesios 4, versículo 15. La versión Dios habla hoy. Quiero tomar este pasaje y de verdad comprender lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Él dice, más bien profesando la verdad en el amor. Dice que nosotros debemos de estar profesando la verdad en el amor. Y muchas veces lo hacemos. Vamos a la iglesia, vamos a los grupos pequeños. Bueno, esto era antes de la COVID-19, pero ya sabe lo que estoy diciendo. Nos reunamos, nos congregamos, confesamos con nuestra boca la verdad, le cantamos a Dios y le alabamos a Dios y decimos cosas que son de verdad a Dios y lo hacemos en amor. Pero dice Pablo, el apóstol Pablo, que hay más. Hay más. No solamente es de ir a la iglesia, de ir a un culto, de profesar, de decir, de cantar y de hacerlo en amor. Hay más, dice Pablo. Dice, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Hay alguien que es la cabeza del cuerpo. Hay alguien quien es la cabeza de la iglesia. Su nombre es Cristo Jesús. Cristo significa el ungido Hijo de Dios, quien fue ungido con el Espíritu Santo. Él es la cabeza de la iglesia. Pero dice aquí que nosotros debemos crecer en todo hacia Cristo. ¿Qué significa crecer en todo hacia Cristo? Yo estaba viendo esta palabra crecer en, esta frase crecer en, porque dice crecer en todo hacia Cristo. Crecer en, ¿qué significa en hebreo? En el lenguaje en la cual fue escrito el Viejo Testamento. Y sabemos de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero esta palabra en hebreo, crecer en, quiere decir ampliar, hacerse grande, aumentar, multiplicarse, crecer. ¿Qué significa hacia Cristo? Cuando dice que nosotros debemos de crecer en todo hacia Cristo. ¿Qué significa hacia Cristo? Se usa la palabra hacia para expresar la dirección del movimiento. Por decir hacia abajo, o hacia adelante, o hacia arriba, o hacia atrás. Es una dirección. Y dice Pablo de que nosotros debemos de estar creciendo hacia Cristo, en la dirección de Cristo, alcanzando más a Cristo. Ejemplos reales, como usamos la palabra hacia. Tenemos que caminar hacia el parque para llegar a la casa de Juan, o sea, en la dirección del parque. Tenemos que ir en la dirección del parque para llegar a la casa de Juan. Vi a mi hermana caminando rápidamente hacia mí. El jugador corría hacia atrás para agarrar la pelota. Habla de la dirección. O sea que nosotros, en lugar de estar decidiendo pecar, tenemos que estar haciendo todo lo contrario para estar más cerca a Cristo, yendo en la dirección de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Si profieso el amor de Dios, entonces en todo debo de ampliar, hacer más grande, aumentar, multiplicar y crecer en la dirección y en todo movimiento que me conduce más cerca a Cristo y hacer más como Cristo. Sabemos de que Cristo no pecó, vivió la vida perfecta, cumplió todos los mandamientos. Nosotros tenemos que ser más como Cristo. Él nos dijo a nosotros que seamos santos como Él es santo. Pero hay un problema, que nosotros decidimos pecar. ¿Por qué lo hacemos? Vamos a ver. Creo que ya entendemos toda esta verdad, que nosotros tenemos que estar yendo en la dirección de Cristo. Esto es vivir una vida santa, vivir conforme a la voluntad de Dios, estar estudiando la Biblia, estar orando, alabando a Dios. Pero somos rebeldes con Dios y hacia las cosas de Dios. ¿Por qué decidimos, y bien decididos, piénsalo bien, por qué decidimos, y bien decididos, pecar contra Dios,
contra nosotros mismos y contra otras personas. ¿Por qué lo hacemos? Sabemos de que Adán y Eva fueron engañados por Satanás y pecaron contra Dios y contra sí mismo y su cuerpo. Pero lo hicieron en desobediencia porque lo hicieron por voluntad propia. Sí fueron engañados, pero tomaron la decisión propia en pecar contra Dios, en desobedecer a Dios. Al entrar el pecado en el mundo, entró también la muerte. Damos gracias a Jesús, quien venció la muerte. Y entramos en la gracia cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor. Pero ¿por qué seguimos pecando? Esta es la pregunta. No es por accidente, sino por decisiones propias. La mayoría de las veces solamente pecamos contra Dios. Pero muchas veces pecamos contra Dios, contra nosotros mismos, contra otras personas, contra otras familias. Nosotros pecamos contra nuestro propio cuerpo y nuestro propio alma y nuestro propio ser. Y también, como te digo, pecamos contra el vecino, el prójimo. ¿Por qué lo hacemos? Miramos a Génesis capítulo 6, versículos 5 al 6. En la versión Dios habla hoy. Dice así: el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Y le pesó haber hecho el hombre con mucho dolor. La maldad, los malos pensamientos, nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones, nuestros pecados que decidimos hacer con voluntad propia. Dice este pasaje que estos causan mucho dolor a Dios. Ve el versículo, dice, y le pesó haber hecho al hombre con mucho dolor. Le dio mucho dolor a Dios y por eso envió el diluvio. Y había muchas más razones también. Había muchas cosas que estaban pasando. Y Dios mandó el diluvio en aquella ocasión para empezar de nuevo, para darle chance al hombre a través de Noé, porque Noé era obediente, con su familia fueron salvados. Pero ¿por qué hacemos el pecado sabiendo todo esto y reconociendo que nuestros pecados ponen enemistad entre nosotros y Dios? Y es la causa por la muerte física y la muerte espiritual. Vamos a ver Hebreos 3, versículos 12 al 13, en la versión Reina Valera 1970. Versículo 12, Hebreos 3. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjate que aprendemos mucho en este pasaje. Y aquí tenemos la respuesta de por qué es que nosotros decidimos pecar. El pecado es engañoso. El pecado contiene engaño. Cuando un marido o una esposa quema las patas de su cónyuge, peca contra Dios, peca contra su esposo o su esposa, peca contra la otra persona, peca contra ti mismo y tu cuerpo y tu espíritu, por decisión propia. Por decisión propia. ¿Por qué? Por el engaño. Está siendo engañado y este engaño se engaña a sí mismo y a otras personas. Este engaño que contiene el pecado nos hace enfermos de corazón y nos endurece el corazón hacia Dios y las cosas de Dios y hacer las cosas correctas. Te quiero pintar una cuadra para que entendamos de qué estamos hablando. Es como que el pecado fuese un zancudo. La picadura de un zancudo que tiene malaria no te duele mucho, casi no lo sentís. A veces ni lo sentís. Pero este zancudo, el que tiene malaria, tú no sabes de que este zancudo, esta especie de zancudo, ha picado a un pájaro. Y este pájaro tenía el virus de la malaria. El virus, el engaño, por decir, lo trae el pájaro. Muchas veces en la Biblia se dice que el pájaro representa a los demonios o Satanás porque viene a robar la semilla. Pero este pájaro es picado por este zancudo. Este zancudo es el pecado. Y el pájaro tiene el virus, lo cual es el engaño. Ahora, este zancudo viene y te pica a ti. Ni lo sentís, no te dolió casi nada, pero ya estás contagiado. Ya tienes adentro el engaño, porque fuiste picado por el pecado, y con el pecado viene el engaño. Es como que te fuiste picado por el zancudo que tenía malaria, y ahora tienes la malaria adentro, pero la picadura casi no te dolió nada, no lo sentiste, pero el resultado puede ser la muerte. Así es el pecado, porque el pecado trae engaño. El pecado no te duele mucho cuando te pica. A veces ni te das cuenta que has sido picado. Pero ¿sabes qué? Este mismo zancudo que te picó a ti,
va y pica a otra persona, cuando tú pecas contra otra persona por decisión propia, es como este zancudo que va y pica a la otra persona. Ahora, esta persona ha sido picado por el pecado que contiene el engaño, y esta persona tiene pecado y engaño en él. Y así fue que el mundo se llenó de gente picado por pecado, llenos de engaño. Empezaron a matar, a robar, a destruir, a engañar, a tomar decisiones propias para pecar contra Dios, y ni les dolió el corazón. No les dolió, no lo sentían. ¿Por qué? Porque la picadura no duele. Pero la enfermedad que atrae, la enfermedad que trae, sí te puede matar. La picadura no te duele, pero la enfermedad del pecado, el engaño, te puede matar. ¿Cómo es que te puede matar? Porque te hace duro el corazón. Te hace duro el corazón. Ya no sentís el pecado, porque has sido engañado y estás tomando decisiones con su cabeza, con su mente, con sus ojos. Voy a hacer tal cosa y yo sé que esto ofende a Dios, pero me vale. Yo lo voy a hacer. Le voy a hacer tres, no sé qué, como hacen alguna gente. Les dicen que tienen que hacer tal cosa y se les perdona el pecado. No es así. Los pecados son perdonados por Jesús cuando nosotros nos entregamos a Él, y Él nos limpia con su sangre. Vamos a ver esto también un poco más adelante, pero ¿qué sería la solución para nosotros? Fíjate que para la malaria, la mejor solución es no ser picado, no presentarse a ser picado. Y eso es lo que hacemos. Nos cubrimos las camas con las mosqueteras o zancuderas, no sé cómo se dicen, no me acuerdo, pero nos cubrimos las camas en la casa para que no nos pique el zancudo. Sacamos el agua para que no haya criaderos de zancudos. Vienen a fumigar para que no haya zancudos. ¿Por qué? Porque nos da miedo de que nos pica y que no lo sentimos y que nos dé el resultado de que estamos enfermos y nos podemos morir. ¿Por qué no tomamos esta misma actitud con el pecado? Más bien nosotros decidimos pecar por el mismo engaño del pecado. Es como que dijera usted, yo me voy a presentar donde hay un zancudero de zancudos, donde hay miles de zancudos, yo me voy a presentar para que me pican. Porque no duele, esto no me duele. Yo trabajé 16 años con el control de vectores y nosotros nos presentamos en los lugares donde había muchos zancudos y había que contar cuántos zancudos se paraban en uno y identificar qué especie de zancudo es solo por verlo, porque hay más de 300 y pico especies de zancudos, o 152, ya no me acuerdo porque pasó mucho tiempo, pero hay más de 150 especies de zancudos. Es como decir que hay perros, pero hay muchas especies de perros. Hay Doberman, hay Chihuahua, hay Boxer, hay pastor alemanes, así son los zancudos. Entonces el zancudo que trae la malaria es de una especie específica. Pero lo que te quiero decir es que nosotros no nos presentamos a los zancuderos para que nos piquen, porque no nos duele. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no queremos enfermarnos. Pero nosotros tomamos la decisión propia de pecar, de presentarnos a ser picados por el pecado, sabiendo que podemos enfermar nuestro corazón, y esta enfermedad puede resultar en algo: la muerte espiritual, la muerte física. Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Aquí miramos claramente de que el pecado, la picada, tiene un pago. Es como que si tú te presentaras a trabajar para alguien y trabajas todo el mes, te presentas todos los días, todo el mes. ¿Qué tal si al final del mes te dan un cheque firmado, autorizado para el pago? Y el pago es tu muerte. Así es que hacemos con el pecado, lo jugamos. Esto no me dolió. Yo me metí con esa muchacha. O me robé esto. No me dolió nada. O le insulté a aquella vecina. A mí me vale, no me dolió nada. No sabes que estás contagiado, ya estás picado con el pecado. Y estás infectado con esta cuestión que te ha hecho duro el corazón. Y ha dolido el corazón de Dios. Dice Dios que le dolió el corazón. Se arrepintió en aquella vez de haber hecho el hombre, porque el hombre le hizo dolores de corazones a Dios. Pero ¿sabe qué? Hay una buena noticia. Dice este mismo pasaje: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, mediante Cristo Jesús, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros podemos recibir el perdón de los pecados cuando hacemos Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando Él es nuestro Señor. Y ya estando en Él, cuando creímos en Él, arrepentimos de estos pecados, de estas picaduras, entonces Él nos limpia del pecado. Y en lugar de darnos la muerte, nos da vida eterna. Ya que estamos en Jesús, cuando somos cristianos, tenemos que hacer lo que dice este pasaje, que donde empezamos, donde dice que nosotros tenemos que buscar las cosas de Dios, ir en la dirección de Jesús, tratar de ser más como Jesús. Fíjate que el pecado es picadura que no duele, pero contiene enfermedad que sí te puede matar. Empezamos con un pasaje aquí, que lo voy a buscar, que dice: más bien, profesando la verdad en el amor,
Debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Hoy, si eres cristiano, deja de decidir pecar, porque esto demuestra que has sido picado por el pecado y tienes el virus adentro, el virus del engaño, la cual te puede conducir a la muerte espiritual. Ahora, si eres una persona que nunca has recibido a Jesús, pero hoy has creído en tu corazón que Jesús es el Hijo amado de Dios, quien murió para ti, tú puedes confesar con tu boca que Jesús es Señor y tú puedes arrepentir de tus pecados, decir, ya no me voy a presentar a que me pica el pecado. Entonces tú puedes pedirle a Jesús que te limpie de todos tus pecados. Tú puedes ser bautizado en agua para levantarse como una nueva criatura, un discípulo de Jesús. Y ya dentro de Jesús, no juegas más con el pecado y no tomas decisiones malas como decidir por decisión propia pecar. Bueno, este ha sido tu mensaje para hoy. Ojalá que ha sido de aprovecho para ti y nos vemos muy pronto. Bendiciones.